Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bien, eso es algo, una parte de lo que relata este artículo tan polémico de The Economist, muy cuestionado por el titular en realidad, porque menciona al Ecuador como el nuevo narcoestado. ¿Qué implica ser un nuevo narcoestado? Un narcoestado. Estamos ya con nuestro invitado, con Renato Rivera, director del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado, y vamos a preguntarle sobre su visión de lo que relata el periodista Alexander Clapp del medio británico The Economist y bueno, las conclusiones que llega en ese sentido. Gracias, Renato, bienvenido. Y bueno, ¿cómo vemos este reportaje que lamentablemente pone al Ecuador en los ojos del mundo, pero como un narcoestado? Bienvenido, Renato, y gracias por estar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos y todas. Partiría por esta categorización que se utiliza más en términos políticos y muchas veces por los mismos medios de comunicación. No es algo nuevo para quienes pues estamos investigando el problema en Ecuador y en América Latina, la relación del Ecuador que tiene con el narcotráfico. Lo que sí es nuevo es esta connotación internacional que se ha dado o cómo a través de un medio tan o una revista tan importante o con tanta legitimidad como The Economist, pues ha circulado esta información a nivel mundial. El artículo sin duda, te diría, tiene una serie de aseveraciones más de índole periodístico, es decir, se amplifica un problema que ya se conoce, pero a partir de pequeños casos se da a entender que hay un problema de violencia estructural y muy grave que va mucho más allá de lo que está viviendo el Ecuador, ¿verdad? Parecería que inclusive hemos rebasado a México cuando leemos este artículo y los problemas de violencia pues en estos países que ya tienen una historia con el narcotráfico mucho más profunda que el Ecuador, todavía diría nos falta un camino por recorrer. Entonces, un poco para resumirte, hay una serie de implicaciones a nivel político, pero también económico que dejan este artículo, la imagen del Ecuador que ya está muy desgastada en el sistema internacional. Pero también algo, como te decía, que no es tan nuevo, ¿verdad? Que es esta infiltración de las organizaciones criminales en las instituciones del Estado, particularmente en la justicia, en la policía y en las Fuerzas Armadas, que es pues lo que parte de este concepto de narcoestado. Claro, ahora, ¿qué podemos entender, Renato, por narcoestado? Y bueno, ¿qué podemos decir de ese titular? Quizás es una hipótesis muy arriesgada en mencionar al Ecuador como un narcoestado. Bueno, básicamente el concepto da cuenta que el narcotráfico, si miras en términos de crimen organizado, narcotráfico es una de las varias actividades, la minería ilegal, por ejemplo, es otra, pero es que el narcotráfico ha logrado cooptar o infiltrarse en todas las instituciones de un Estado de derecho. Especialmente se habla de las instituciones que están a cargo del control y de la judicialización de este delito. El sistema de justicia, como te decía, pensemos en el Consejo de la Judicatura, en los fiscales, jueces, ¿verdad? En la UAFE, en la policía, en las Fuerzas Armadas, en fin, en todas las instituciones que están a cargo del control y la judicialización. Inclusive hay otras, pues, discusiones que se hablan de varias fases donde ya, pues, el narcotráfico toma decisiones a nivel ejecutivo que llegan al presidente de la República. Entonces, esa es parte de la discusión de lo que se entiende por narcoestado y si es que es o no arriesgado, si es que es exagerada la definición. Yo partiría por varios puntos para analizar el caso del Ecuador. Sin duda hay una infiltración del crimen organizado en el sistema de justicia. La sentencia pues, que se dio en esta semana alrededor del caso Metástasis da cuenta precisamente de ese nivel de infiltración, pero no llega a ese nivel del ejecutivo que muchas veces uno piensa, el presidente o la presidenta está realmente vinculada con el narcotráfico. Ese no es el caso del Ecuador. Lo que se da es una infiltración del crimen organizado a nivel local, porque somos un país muy curioso que tiene descentralizado su sistema de justicia, pero al mismo tiempo a nivel policial seguimos siendo muy centralizados a nivel de Quito y todo se da alrededor de la capital. ¿Por qué te menciono esto? Porque esa infiltración se da más a nivel local.
Y esa infiltración de las organizaciones criminales se da entre esa interacción de fiscales, jueces y policías a nivel local y no necesariamente eleva ese nivel pues del Palacio de Carondelet, donde muchas veces se busca categorizar al narcoestado. Entonces, desde esa perspectiva es muy arriesgado catalogar a un país en términos generales sin conocer a profundidad las realidades de cada uno de estos territorios. Si miras en términos de violencia, por ejemplo, que es algo que el artículo discute mucho, inclusive habla de extorsiones que va mucho más allá del narcotráfico, ¿verdad? Pero si uno mira solo en términos de violencia, que es algo que se amplifica mucho en el artículo de The Economist, la violencia sí es producto del narcotráfico, pero no necesariamente esos 9 de cada 10 homicidios, por ejemplo, que están relacionados a la violencia criminal en el Ecuador, tienen vínculo con el narcotráfico. De hecho, hay una lógica más de posicionamiento territorial de las organizaciones criminales en el país, la fragmentación propia de las organizaciones criminales que van mucho más allá de solo esta lógica de mercado del narcotráfico, ¿no? Claro, bueno, es complejo todo lo que estamos viviendo y bueno, quizás sí, no llega esa penetración al poder ejecutivo, pero sí que tenemos lamentablemente una penetración del crimen organizado en distintas entidades, ¿no? Y eso es preocupante. Ahora, ¿cómo vemos el relato de este periodista? Porque como había conversado con colegas, ahí estamos con Arturo Torres en estos micrófonos y decía, bueno, no es nada nuevo, ¿no? Para nosotros, al menos lo que se relata, sí, es crudo, pero no es nada nuevo lo que pasa en Durán, lo que pasa en la penitenciaría del Litoral, lo que pasa bueno, en la zona de Nueva Prosperina, en Guayaquil, en fin. Todo esto es parte de esta realidad que estamos viendo. Quizás nos hemos acostumbrado a que estas zonas están viviendo lo que están viviendo. Así es, como te decía en un principio, quizás para quienes estamos en el medio se discute día a día la situación, la cruda violencia que vive el Ecuador, que seamos el país más violento de América Latina, precisamente te da ese interés de medios internacionales de entender cuál es la realidad del crimen organizado en el país. Esto yo más bien lo tomaría como un aspecto en donde ya varios medios de comunicación internacionales han puesto en la lupa al Ecuador por su grave situación de violencia y por la ausencia de reformas institucionales que son tan necesarias en esta problemática que está viviendo el país. Y Claro. yo me permitiría más bien en un contexto previo a elecciones, la ciudadanía tiene ahora un rol fundamental de proponer, pues buscar en sus candidatos qué propuestas o qué reformas son necesarias en términos institucionales para mejorar la situación del país. Creo que es vergonzoso que en todos los medios de comunicación tengamos esta categorización, se dé cuenta del nivel entre infiltración del narcotráfico, pero también la grave corrupción que vive vinculada al narcotráfico el país. Y es en esa medida las reformas necesarias que se requieren en términos institucionales y que muy pocas veces se lo discute en el Ecuador. ¿Cuál es el siguiente paso o al menos qué podemos esperar, no de este artículo, sino de esta infiltración del narcotráfico en el Ecuador y del crimen organizado? Ya vemos que hay una diversificación de las actividades donde, por ejemplo, la minería ilegal empieza a generar violencia. Y es un sector donde pues ha sido muy poco atendido y como sabes genera muchísimas ganancias y una rentabilidad millonaria para el Estado ecuatoriano y que es precisamente aprovechado por el crimen organizado. Son esas mismas instituciones, son esos mismos actores que dentro de la lógica de infiltración e impunidad pues permiten que se amplíen estos mercados, ¿verdad? Entonces yo creo que es una excelente oportunidad también para poner en la mesa estas discusiones que son tan necesarias en el Ecuador. Claro, y lo demás, este reportaje de The Economist apunta a serias falencias en la capacidad de las autoridades, tanto civiles, militares, policiales, para enfrentar justamente esta crisis, ¿no? Mientras que las bandas criminales en realidad se van adaptando y operan con independencia muy aparte de lo que haga o deje de ser el Estado. Y eso sí es preocupante. Sí, y sin embargo en eso no estoy yo tan de acuerdo, porque generalmente las organizaciones criminales se adaptan a los procesos de control que tienen las instituciones. Por ejemplo, hay muchas discusiones a nivel internacional sobre la relación entre la violencia y las reformas institucionales que tienen los estados.
Regiones como el sureste asiático, por ejemplo, donde hay altos niveles de criminalidad organizada, no necesariamente se manifiestan con violencia. Y es porque las organizaciones criminales se adaptan al control de las instituciones y ven que la violencia es perjudicial para sus negocios, por ejemplo. Claro. Eso en el Ecuador todavía no sucede, lamentablemente. Las instituciones no se han adaptado a este nuevo contexto de criminalidad y de violencia. Y por eso hay esas expresiones que vemos tan graves actualmente de la violencia, porque las instituciones no han logrado contrarrestar esta problemática más allá de la mirada que tenemos tradicional del control que pueden hacer la policía y las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Es una reforma institucional profunda que requiere la mirada a nuevos actores y esto es lo que lamentablemente no ha pasado y por eso no hay ese proceso de adaptación de las organizaciones criminales en el Ecuador. Claro, ahora, más allá de este artículo, es una realidad y el país ya estaba en los ojos del mundo, como mencionaba Renato, porque, por ejemplo, salió recientemente una cifra de que el Ecuador es el país más inseguro de Latinoamérica según su población. Este es un informe de seguridad global publicado por la firma Gallup en septiembre. Y bueno, allí ya se mencionaba que el informe de percepción elaborado a partir de entrevistas a personas mayores de edad en 140 países del mundo durante el 2023 ya revelaba que solo el 27% de los ecuatorianos se siente seguro al caminar solo en la noche. Y yo no diría que es una cifra optimista porque yo creo que muchos más nos sentimos inseguros al caminar aquí por la noche. Simplemente no salimos a caminar en la noche. Pero ya se viene palpando esta situación complicada que tiene el país, Renato. Así es. Si tú miras lo que ha sucedido en el Ecuador en los últimos 4 años, es un caso de estudio. De hecho, hemos conversado con muchos colegas en el exterior sobre lo importante que es entender al Ecuador como parte de este proceso de infiltración del crimen organizado y lo rápido que puede crecer la violencia en un país donde, entre comillas, no pasaba nada, ¿verdad? Es decir, siempre Ecuador a nivel internacional se lo veía como un país muy tranquilo. He conversado con muchos Claro. colegas de México y de Colombia, decían, pero ¿qué pasó en el Ecuador si era un país tan tranquilo que no ocupaba como los medios de comunicación y en términos académicos tampoco se discutía la violencia? Pero si miras lo que sucedió en 4 años, generalmente se ha discutido que es algo que sucedió de la noche a la mañana, dependiendo del contexto político que se le dé, ¿verdad? No es así. Generalmente para entender este proceso de profundización de la violencia que vive el país y el nivel de infiltración de las organizaciones criminales, es un proceso que no se da de la noche a la mañana, sino que va enquistándose en las instituciones. Si me permites, y un poco dar una mirada de lo que ha pasado en el Ecuador en los últimos 20 Por años. favor. Ya se veían ciertas alertas que daban cuenta del nivel de infiltración de algunos carteles internacionales en el país. El ¿Desde caso hace cuánto? ¿Desde qué año estamos hablando de esto? aproximadamente 20 años, te diría, un poco más de 20 años. ¿Qué sucede? Hay varios factores externos, hay cambios de la ruta del narcotráfico hacia el Océano Pacífico que prestan al Ecuador como un país de interés para para las rutas del narcotráfico específicamente. Ahí tienes unos primeros casos de infiltración, el de Telmo Castro, por ejemplo, que era un oficial del ejército, dio cuenta precisamente ese nivel de infiltración que tenían las instituciones. Más casos también pues se han dado alrededor de infiltración o movimiento de droga a través de la policía. Nosotros, por ejemplo, que encontrábamos que en uno de cada 10 casos de delincuencia organizada había un policía vinculado y el 85% de esos policías tenía como delito precedente el movimiento de drogas, sobre todo en Guayaquil. Eso ya nos daba cuenta que había un nivel de infiltración que estamos hablando desde el 2006, que se dan estos cambios de la ruta hacia el Océano Pacífico, y hay este proceso de infiltración. Bueno, después encuentran una tonelada de cocaína en un aeropuerto, la base de Manta. eh, Policías que han estado infiltrados en movimiento de droga en sucumbíos, en fin, da cuenta precisamente ese nivel de infiltración, mayor cantidad de sobreseimientos en casos de narcotráfico versus sentencias ejecutoriadas. Esto ya, al menos en términos de la planeación del Estado, te da cuenta la necesidad de generar ciertas reformas en cuanto al nivel de infiltración que teníamos, que es algo que, como te digo, se ha dado desde el 2006, cuando se dan estos cambios de la ruta y que no ha logrado adaptarse a este contexto actual. Entonces,
Si miramos en términos de violencia, pues Ecuador ha sido un país que ha llamado mucho la atención desde el 2020 por ese crecimiento exponencial de los homicidios intencionales y esta percepción de inseguridad que va de la mano precisamente con ese crecimiento de la violencia. Pero en términos de la economía del narcotráfico, esto es algo que ya se venía cocinando, si quieres, desde el 2006. Desde el 2006. Bueno, también se menciona que no se le puede atribuir a un gobierno en específico todo esto, ¿no? Que se está pasando, pero es un tema que ha venido de distintos y varios gobiernos, que como se menciona, desde más o menos 2006 e incluso antes ya se venía cocinando esta, bueno, esta creciente violencia y expansión del narcotráfico. Así es. Y precisamente esa es la valoración o la evaluación que hay que hacer al resto de países y también lo que ha sucedido en el Ecuador. No siempre la capacidad de las organizaciones criminales se manifiesta en violencia. ¿Y qué es lo que tenías en el Ecuador? Un monopolio del crimen organizado manejado por una organización criminal con nexos internacionales. En el momento que ese monopolio se fragmenta, que es lo que sucedió con el caso de los choneros, con el asesinato de de su líder, o sea, la cabeza de la organización, tienes esa rápida dinamización o esa Así es. fragmentación también de la violencia y esa concentración en uno de los puntos más importantes para el crimen organizado, que es la ciudad de Guayaquil. Entonces, esa evaluación precisamente nos da cuenta de la importancia de entender lo que ha sucedido en el Ecuador y cómo las instituciones requieren adaptarse a este nuevo contexto de criminalidad y violencia. Bueno, es importante entender, pero qué complejo es entender todo esto. Yo quiero agradecerle a Renato Rivera, director del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado, por ayudarnos a entender un poco más de esta problemática que viene a propósito de este artículo de The Economist, pero como mencionamos, viene cocinándose de hace muchísimos años atrás. Muchísimas gracias, Renato. Quizás algún mensaje final para nuestros amigos oyentes. No, ninguno, únicamente yo diría un mensaje de esperanza. El Ecuador tiene mucho por hacer todavía, pero eso también requiere esta importancia de la ciudadanía de pedir más a los políticos en cuanto a las reformas que se requieren en relación al crimen organizado. Entonces, analizar bien nuestro voto y también pedir más de esas instituciones que están a cargo del control y la judicialización. Únicamente eso. Gracias, Renato. 7:45 se nos va el tiempo, así que agradecemos a nuestro invitado por acompañarnos y ayudarnos a entender un poco más de esta situación del narcotráfico, del crimen organizado en nuestro país. Y vamos a una brevísima pausa. Al volver, vamos a conversar con Napoleón Santamaría, analista económico. Él es experto tributario en realidad, y vamos a hablar acerca de este cambio que se daría para el próximo año, ya que el presidente Noboa anunció este 28 de noviembre que bajará el impuesto a la salida de divisas a partir de enero del próximo año para sus partidas arancelarias de materias primas esenciales para la producción nacional. Algo importante, y vamos a ver qué implicaciones tiene en nuestro día a día. Volvemos enseguida con ese tema.